Bueno, buenas tardes. La idea de hoy es hablar sobre los trastornos hipertensivos del embarazo, hacer mención a una introducción, la analgesia y la anestesia en pacientes con preeclampsia y eclampsia. Esta es la segunda clase del cronograma y a modo de introducción lo que vamos a mencionar es que los trastornos hipertensivos del embarazo son uno de los problemas médicos obstétricos más comunes, asociados a una alta morbilidad materna, que en Argentina es la tercera causa de muerte materna, representando el 13,7% de todas las muertes. Y cuando vemos la distribución de la mortalidad materna, según el grupo de causas, esto es un gráfico presentado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2008, vemos que los trastornos hipertensivos representan el 16,2% con el embarazo terminó en aborto como principal causa de mortalidad. En cuanto a generalidades, lo que vamos a ver es que los síndromes hipertensivos, en realidad los trastornos hipertensivos, el Colegio Americano de Obstetricia, los subdivide en 4 grupos principales que tenemos que conocer, que son la preeclampsia y la eclampsia, la hipertensión crónica preexistente, la hipertensión gestacional y la preeclampsia sobreagregada e hipertensión crónica. Entonces vamos a ver que hay un amplio espectro de condiciones que va desde elevaciones leves de la tensión arterial hasta hipertensión severa con daño de órgano blanco y grave morbilidad materno-fetal. Ya entrando en lo que son las definiciones, vamos a hablar de hipertensión crónica preexistente, la cual se define por una presión sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o la presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. A su vez puede que anteceda al embarazo, que esté presente en al menos 2 ocasiones antes de la semana 20 de gestación y se mantenga más allá de la semana 12 posparto. Semana 20 de gestación y semana 12 de posparto es un punto a tener presente en una línea de tiempo para poder subdividir o clasificar los trastornos hipertensivos. Por otro lado, cuando hablamos de hipertensión gestacional, vamos a definirla por la hipertensión que ya mencionamos los valores previamente, sin proteinuria u otro elemento de preeclampsia, se da después de la semana 20 de gestación, habitualmente se resuelve antes de la semana 12 posparto y un 10 a un 25% puede desarrollar la preeclampsia posterior. Por otro lado, la preeclampsia agregada a la hipertensión crónica se define por la proteinuria y o la disfunción de los órganos blancos luego de la semana 20 de gestación, con previa hipertensión, y habitualmente cuando una mujer se presenta con proteinuria previa o aparece antes de la semana 20, se diagnostica por signos de severidad o aumento de las cifras tensionales. Entonces, si nosotros planteamos una línea del tiempo, vamos a ver que la hipertensión gestional, la preeclampsia sobreagregada de la hipertensión y la preeclampsia y la eclampsia se desarrollan alrededor de la semana 20 y la semana 12 posparto. A diferencia de la hipertensión crónica preexistente que va más allá de la semana 20 y la semana 12 posparto. Ya hablando de preeclampsia, nosotros vamos a ver que los criterios diagnósticos para la preeclampsia fueron modificados por la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo en el año 2015. Se la define por la hipertensión de inicio después de la semana 20 de gestación combinada con proteinuria mayor a 300 miligramos día o otra disfunción de órgano materno tal como la insuficiencia renal, el fallo hepático, neurológico, hematológico, el edema pulmonar o la disfunción uteroplacentaria o restricción del crecimiento. Estas son las principales disfunciones de órgano materno que uno tiene que tener presente que se pueden dar en la preeclampsia. Entonces vamos a ver que el Colegio Americano de Obstetricia, de Ginecología y Obstetricia, en relación y en comparación con la Sociedad Canadiense de Gineco y Obstetricia, van a hablar de un criterio diagnóstico de trastornos hipertensivos. El Colegio Americano va a definir a la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o la presión arterial diastólica mayor o igual a 90, en 2 ocasiones separadas por 4 horas, luego de la semana 20 de gestación, y lo que una mujer con una presión arterial anterior normal.
Por otro lado, la presión arterial sistólica, cuando supera o es igual o mayor a 160 o una presión arterial diastólica mayor o igual a 110, alcanza con intervalos de minutos para hacer el diagnóstico. Y cuando define la preeclampsia, define la elevación de la tensión arterial, como estaba mencionado previamente, y le agrega la proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, un índice de proteinuria creatinina mayor o igual a 0,3, o en ausencia de proteinuria la hipertensión arterial junto a un signo de severidad. Cuando uno ve la Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia, lo que va a encontrar son los mismos valores de referencia, pero deja de lado la proteinuria y se enfoca en los signos de severidad. Los signos de severidad van a ser los siguientes que uno tiene que tener presentes: la presión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio, o la presión arterial diastólica mayor o igual a 110 en 2 ocasiones, separada por 4 horas en pacientes en reposo, la trombocitopenia con recuento plaquetario menor a 100.000, el daño hepático caracterizado por la duplicación de enzimas hepáticas, el dolor persistente y grave en el cuadrante superior derecho del abdomen, o epigastralgia que no responde a medicamentos y no son explicables por otra causa, la insuficiencia renal progresiva con una creatininemia mayor a 1,1 miligramos de decilitro duplicada, el edema pulmonar o el desarrollo de síntomas cerebrales o visuales. Estos criterios de severidad uno los tiene que tener siempre claros porque puede cambiar la conducta anestésica a la hora de recibir a una paciente que ingresa al quirófano por una preeclampsia. Y en cuanto a la fisiopatología, la teoría más aceptada, lo que está descrito es una invasión anormal de arterias espiraladas de la decidua del trofoblasto en el miometrio, que va a ir acompañado de un déficit del flujo uteroplacentario, que a su vez va de la mano con hipoxia con estrés oxidativo, con alteraciones de la angiogénesis y posterior secreción de factores angiogénicos, factores de crecimiento endotelial y factor de crecimiento placentario. Todo esto va a dar como resultado final que haya una disfunción vascular generalizada y es la característica fisiopatológica que tiene esta enfermedad. Entonces, cuando vemos la presentación clínica, lo que vamos a encontrar es desde un espectro más leve, pensando en una paciente con una hipertensión y proteinuria más allá de la semana 34, inclusive durante el trabajo de parto. Cuando se desarrolla ante la semana 34, se habla de preeclampsia precoz y puede desarrollar un 5% posparto dentro de las 48 horas. Esto es la presentación deseable y esperable, o la presentación más leve que podemos llegar a encontrar, hasta las presentaciones clínicas con criterios de severidad. Cuando hablamos de presentación clínica con criterio de severidad, lo que vamos a encontrar va a ser la hipertensión grave o la hipertensión con signos de severidad o con valores de severidad, alteraciones visuales o cefalea intensa y progresiva, la plaquetopenia con un recuento menor a 100.000, la disnea, el dolor torácico y retroesternal y el edema pulmonar. A su vez también está descrito la falla renal con creatinina sérica mayor a 1,1 miligramos de decilitro, la oliguria con menos de 500 mililitros en 24 horas, el riesgo que existe de ACV y el desprendimiento de placenta y las convulsiones en la paciente que ya desarrolle la eclampsia. Entonces, podemos tener un espectro de una presentación clínica con una presentación leve, una preeclampsia leve, hasta una preeclampsia grave o con criterios de severidad, donde la conducta anestésica va a ser totalmente distinta y donde también los tiempos van a ser totalmente distintos para poder definir el quehacer nuestro. Entonces, cuando hablamos de la valoración y el preanestésico, nosotros vamos a tener que rápidamente definir si hay alguna repercusión hemodinámica, si hay que determinar o evaluar el estado de coagulación de esa paciente, el estado de conciencia de esa paciente, definir o evaluar la vía aérea de la paciente, porque el riesgo de vía aérea dificultosa en la embarazada, que es uno cada 440 pacientes, puede darse o puede aparecer, entonces hay que ser precavido y tener los elementos necesarios. La disnea, si hay cefalea intensa, si hay dolor epigastrágico o dolor abdominal, que puede hacer sospechar que tengamos alguna complicación o algún criterio de severidad en la presentación de la preeclampsia. Entonces, los exámenes complementarios que nos vamos a plantear va a ser un laboratorio con un hemograma, en el cual vamos a prestar atención al hematocrito, la hemoglobina, el recuento plaquetario, la proteinuria, la función renal de la paciente, la creatinina, la uricemia, si hay algún tipo de valor de hemólisis, ya sea con el hepatograma.
tener presente la bilirrubina indirecta y el LDH, y finalmente el coagulograma, que habitualmente el TPI, el KPTT y el fibrinógeno no se ven alterados salvo en complicaciones, ya sea el desprendimiento de placenta, el sangrado severo o la disfunción hepática. Por otro lado, en cuanto a la imagenología, vamos a poseer o tener una ecografía obstétrica, un ecodoppler fetoplacentario, y eventualmente, si la paciente lo amerita o la sospecha clínica lo determina, podríamos nosotros utilizar el ecocardiograma o hacer un ecocardiograma con los elementos de quirófano. Y ya mencionando las conductas obstétricas y el manejo anestesiológico, estos son algunos ítems o conceptos definidos desde ginecología y obstetricia, donde tenemos que el tratamiento definitivo del síndrome de preeclampsia y eclampsia es la interrupción del embarazo, que la preeclampsia sin alteraciones de severidad en embarazo de término mayor o igual a 37 semanas hay una recomendación clara de finalización, que la preeclampsia sin elementos de severidad en embarazos de pretérmino menor a 37 semanas, los riesgos de secuelas deben ser balanceados con los riesgos de parto prematuro, y finalmente que la preeclampsia con elevación de severidad en embarazos de pretérmino menor a 37 semanas, pensando en pacientes entre 24 y 34 semanas habitualmente, el balance entre los riesgos tiene que estar mucho más definido, porque hay que prepararse para un parto o una cesárea de un paciente prematuro y tomar todos los recaudos necesarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en estas pacientes? Es la hipovolemia relativa de las pacientes embarazadas, la hipertensión arterial, que puede tener signos de severidad o valores de severidad, la coagulopatía o la posibilidad de una coagulopatía o alguna complicación de la preeclampsia, y finalmente el riesgo de la crisis convulsiva, que aunque es escaso, siempre está latente. Entonces nosotros nos podemos encontrar con que las pacientes se pueden presentar al quirófano ya con tratamiento de la hipertensión, y si nos encontramos con una hipertensión con valores severos o con valores de severidad o valores que hablen de una hipertensión leve, nos vamos a encontrar con antihipertensivos orales o antihipertensivos por vía intravenosa. La guía de hipertensión del embarazo hace recomendaciones claras y pone, en el caso de la hipertensión leve, a la alfa-metildopa como principal fármaco a recomendar, y el labetalol también, y la nifedipina, pero principalmente la alfa-metildopa y el labetalol. Por otro lado, cuando ya evaluamos o vemos el manejo de situaciones de emergencia, pensando en crisis hipertensivas y convulsiones, cuando uno habla de emergencia hipertensiva, hablamos de hipertensión con valores graves o de severidad, con una presión arterial mayor de 160 a 110, inicio agudo que persiste por un mínimo de 15 minutos y se asocia a daño de órgano blanco, y a su vez se debe iniciar la monitorización fetal y la terapia farmacológica para obtener una presión arterial en un rango de 140 a 150 o 90 a 100. Lo habitual es que los valores de presión sean mayores a 160 a 110 y que uno se ponga como valor de referencia para seguridad de la paciente estos valores de 140 a 150 o 90 a 100. Por otro lado, hay que minimizar la exposición a la presión sistólica grave y la pérdida de la autorregulación cerebral, ya que el grado de hipertensión sistólica es un predictor importante de injuria cerebral y de accidente cerebrovascular. Las drogas antihipertensivas, al momento de una crisis de hipertensión, vamos a tener el labetalol a la cabeza, la nifedipina, la hidralazina y la clonidina, pero principalmente el labetalol, que se va a dar en infusión intravenosa intermitente o en infusión continua en bombas de infusión. Lo que nosotros encontramos a la hora de recibir una paciente que ingresa por guardia por una preeclampsia con signos de severidad es una paciente que ya ingresa con antihipertensivos orales, que se le sumó el labetalol por vía intravenosa, donde se lo trató de bajar a un rango de seguridad y donde la paciente no responde o no tiene una buena respuesta clínica. Por otro lado, lo que habitualmente encontramos es que la paciente también viene con la profilaxis de las convulsiones. La profilaxis, la preeclampsia con signos de tensión arterial mayor a 160 a 110 y elementos de severidad, está claramente recomendado la prevención de la eclampsia.
o de la convulsión. Lo que se vio en un ensayo es que pacientes con preeclampsia con elemento de severidad versus pacientes con preeclampsia sin elemento de severidad hay una relación de 1.6% versus 0.7% de posibilidad de desarrollar la eclampsia y la convulsión. Que aunque el valor es bajo, lo que sí nosotros tenemos que tener presente es que la puede desarrollar y que siempre está latente la posibilidad de realizar la convulsión. Entonces, la profilaxis de la convulsión se va a hacer con una carga y un mantenimiento. Habitualmente nosotros recibimos la paciente ya sulfatada, ya cargada y ya con el mantenimiento y llega a quirófano con la infusión. Se comienza con 5 gramos de sulfato de magnesio, que son 4 ampollas de 5 mililitros o 2 ampollas de 10 mililitros al 25%. En 10 mililitros de destroza al 5%, en un volumen venoso lento pasarán 10 a 15 minutos. Estos son lo que las guías recomiendan, ¿bien? Y por otro lado, lo que nosotros vemos es el goteo de 20 gramos de sulfato de magnesio, bien, en 500 mililitros de solución destrozada o Ringer, y que viene a 7 gotas minutos o 21 microgotas minutos, 1 gramo hora hasta 3 gramos hora. Por otro lado, lo que está descrito es tener presentes los criterios clínicos para ir valorando la repercusión que puede llegar a tener el sulfato de magnesio, ya que hay una relación entre el rango del sulfato de magnesio y la presentación del reflejo rotuliano, de la frecuencia respiratoria, que debe ser mayor a 16 respiraciones minutos, y la diuresis, que es otro parámetro que nosotros tenemos que tener presente. Cuando hay desaparición del reflejo patelar, se habla que hay 10 a 12 miliequivalentes por litro. Cuando hay depresión respiratoria mayor a 15 miliequivalentes litro, y el rango terapéutico del sulfato de magnesio es 4.8 a 8,4 miliequivalentes litro. Entonces, estos tres criterios clínicos los tenemos que tener presentes: que haya reflejo rotuliano presente, que haya frecuencia respiratoria mayor a 16 respiraciones por minuto y que haya una diuresis mayor a 100 mililitros hora. Ya cuando hablamos de intoxicación por el sulfato de magnesio, o cuando vemos que hay sospecha, nosotros la vamos a tener cuando haya disminución de la frecuencia respiratoria, depresión respiratoria, paro respiratorio, bradicardia o paro cardíaco. El antídoto es el gluconato de calcio, que se va a administrar en 2 pautas. La primera pauta es 1 gramo intravenoso lento, una ampolla, 100 miligramos, 10 mililitros, una ampolla al 10%. Y la segunda pauta es 1500 a 3000 miligramos o 1,5 a 3 gramos para pacientes con compromiso cardiovascular. Entonces, 2 pautas claras para dar el gluconato de calcio en el caso de que tengamos sospecha de intoxicación con sulfato de magnesio. A su vez, bueno, las pautas recomendadas para la administración de oxígeno 4 litros por cánula nasal o 10 litros minutos por máscara con oximetría de pulso, y en caso severo proceder a la intubación y la asistencia respiratoria mecánica. Entonces, cuando nosotros nos planteamos una paciente con un episodio de una eclampsia, hay 10 recomendaciones, que estas son de las guías en la cual se postula no intentar abolir el cuadro, solicitar ayuda, prevenir la injuria materna, la aspiración, el traumatismo, un soporte respiratorio, ya sea con máscara o con oxígeno, oxímetro de pulso, asegurar la permeabilidad de la vía aérea, prevención de la recurrencia a través del sulfato de magnesio, el manejo de la hipertensión con la betalol, hidralazina y nifedipina, principalmente la betalol a la cabeza, la vigilancia fetal a través del monitoreo continuo o la auscultación, y finalmente el control de la diuresis, el control del medio interno con un gas en sangre, realizar un laboratorio seriado y finalmente finalizar el embarazo. Lo que no se recomienda son administrar drogas de tipo diazepam o fenitoína. Ya pensando en el manejo de la eclampsia desde nuestro punto de vista, nosotros vamos a plantear la monitorización, y lo que está descrito para el manejo de la convulsión es el sulfato de magnesio, el cual se podría dar en una dosis de 4 gramos en perfusión continua en 1 gramo minuto, a 1 gramo minuto. Si el tratamiento con sulfato de magnesio es de forma profiláctica, se realiza una dosis de 2 a 4 gramos en 20 minutos y en perfusión continua en 1 o 2 gramos hora, siempre y cuando la diuresis sea superior a 150 mililitros. Y si persiste esta, se puede administrar dosis de 2 a 4 gramos añadiendo tiopental a dosis de 0,2 a 0,3 gramos. Entonces, 3 pautas distintas para utilizar el sulfato de magnesio para el manejo de la eclampsia. ¿Qué beneficios va a tener el sulfato de magnesio? Va a tener un efecto
Antihipertensivo, un efecto antineuroinflamatorio. Va a disminuir la expresión de las acuoporinas AQ4 en los astrocitos, mejorando la permeabilidad vascular. Por otro lado, disminuye los efectos neuroexcitadores del glutamato al reducir el acoplamiento al receptor de NMDA, que es el principal efecto que nosotros buscamos. Y lo que está descrito con muchísimos estudios es el sulfato de magnesio por sobre cualquier fármaco anticonvulsivante. Hay clara recomendación para usar el sulfato de magnesio ante una convulsión. Bien, y lo que podemos ver es que ya queda relegado los anticonvulsivantes tipo diazepam o difenidantoína como un segundo o tercer escalón, teniendo al tiopental nosotros como fármaco también de referencia, o incluso la utilización del propofol en la inducción de secuencia rápida que hacemos. Entonces, el manejo clínico va a ser no adelantar el parto por la bradicardia fetal si esta coincide. No adelantar el parto por la bradicardia fetal si esta coincide con la convulsión materna, esperar 10 minutos a que se recupere la frecuencia fetal y si persiste generar la indicación de la cesárea. Protección de la vía aérea, mantener la oxigenación correcta de la paciente, administrar anticonvulsivantes, en especial sulfato de magnesio. Si la paciente sufre una nueva crisis, administrar barbitúricos, tiopental, también podríamos llegar a utilizar propofol, si nosotros la tenemos en quirófano. Prevenir el daño materno como resultado de las contracciones musculares. Monitorización de niveles de sulfato de magnesio y efectos secundarios. Tratar la aparición de la acidosis respiratoria y metabólica y evaluar la finalización del embarazo de forma individualizada, siendo necesaria la monitorización fetal con vista a la realización de la cesárea electiva. Entonces nosotros vamos a ver que hay una clara diferencia en el manejo anestésico que podemos llegar a tener, teniendo la anestesia general por un lado y la anestesia neuroaxial como otro por otro lado. La anestesia general va a quedar relegada, o sea, va a ser indicada para los casos que tengamos coagulopatía, la eclampsia o la convulsión con la eclampsia, la cesárea con emergencia sin epidural, que sería una situación particular, y la inestabilidad hemodinámica de la paciente. Por otro lado, la anestesia neuroaxial va a ser de elección ante una cesárea electiva y urgente, donde podemos tener, tener presente el abordaje intradural. Y por otro lado, que es algo que nosotros no hacemos habitualmente, una cesárea en curso de parto o en trabajo de parto, donde podríamos utilizar catéter epidural, o está descrito la utilización de catéter epidural para el manejo de la analgesia y posteriormente para la realización de la cesárea. Entonces, en cuanto al manejo anestésico, vamos a ver que hay una preparación preoperatoria en la cual se está recomendado pautas de ayuno generales y profilaxis de aspiración broncopulmonar con ranitidina y metoclopramida. Por otro lado, recomendaciones de pauta de heparina. Hablamos de heparina bajo peso molecular y heparina no fraccionada. Ya sea que vamos a tomar la iniciativa de realizar una anestesia neuroaxial, esperar 12 horas de la profilaxis y 24 horas del tratamiento para la colocación, ya sea de cualquier elemento que vamos a utilizar para el abordaje del neuroeje. Heparina bajo peso molecular, 10 a 12 horas del retiro, 10 a 12 horas para su retiro y 2 horas para el reinicio, es la pauta recomendada. El reinicio de la pauta de heparina. Y finalmente la heparina no fraccionada, esperar 4 horas para la colocación o el retiro y 1 hora para el reinicio de la pauta de heparina. Se plantea la transfusión de plaquetas cuando hay un conteo menor a los 50.000, por lo menos lo que está recomendado por las guías. Y en el manejo de la analgesia para el trabajo de parto, hay una clara recomendación para la analgesia neuroaxial. La técnica de analgesia epidural es de elección, siempre y cuando no exista contraindicación, ya que disminuye la respuesta simpática, ya que mejora el flujo intervelloso en pacientes preeclámpticas. Incluso las guías canadienses recomiendan medir un recuento plaquetario al momento del ingreso en el trabajo de parto, teniendo como punto de referencia 100.000 plaquetas. Por otro lado, cuando hablamos de clasificación de riesgo, ya entrando en lo que es la cesárea, dejando el trabajo de parto y pensando en la cesárea, vamos a hablar de la clasificación de Lucas. La clasificación de Lucas lo que hace es subdividir algunos ejemplos clínicos de acuerdo a
si haya amenaza inminente para la vida de la mujer o el bebé, haya compromiso materno-fetal que no representa un riesgo vital, que haya necesidad de un nacimiento rápido pero sin compromiso materno-fetal, o que se encuentre en un momento adecuado para la mujer o el servicio de maternidad, dividiendo categorías, hablando de una cesárea que puede ser una emergencia, una urgencia, una cesárea programada o electiva. Distintos ejemplos clínicos y distintas conductas anestésicas que uno debería llevar a cabo. Teniendo la emergencia, donde la bradicardia fetal, el prolapso de cordón y la rotura uterina son los ejemplos clínicos por excelencia, y en donde estaría indicada la anestesia general, hasta categorías de una cesárea electiva, en donde vemos que estaría indicada la anestesia neuroaxial. Por otro lado, la preeclampsia, Lucas la engloba o la incorpora dentro de las urgencias, y eso es importante que nosotros la tengamos, y esta clasificación es muy dinámica y ante cualquier situación que genere amenaza inminente para la vida del bebé o la mujer, ya cambia el rótulo de urgencia-emergencia y plantea distintas conductas anestésicas. Entonces, como punto a saber es que en las cesáreas, si se puede y si el espectro clínico de la presentación lo permite, se prefiere la anestesia raquídea. Al comparar la anestesia neuroaxial con la anestesia general, se prefiere la primera porque hay mayor riesgo de dificultad en el manejo de la vía aérea en las mujeres embarazadas. Si vamos a una anestesia general, sobre todo en aquellas que sufren trastornos hipertensivos del embarazo, con un riesgo aumentado en la TAA con las maniobras de intubación, y la anestesia general quedaría indicada para situaciones de urgencia o contraindicaciones de la técnica neuroaxial. Entonces nosotros vamos a ver que hay una clara diferencia en el manejo anestésico que podemos llegar a tener, teniendo la anestesia general por un lado y la anestesia neuroaxial como otro por otro lado. La anestesia general va a quedar relegada, va a ser indicada para los casos que tengamos coagulopatía, la eclampsia o la convulsión con la eclampsia, la cesárea con emergencia sin epidural, que sería una situación particular, y la inestabilidad hemodinámica de la paciente. Por otro lado, la anestesia neuroaxial va a ser de elección ante una cesárea electiva y urgente, donde podemos tener tener presente el abordaje intradural, y por otro lado, que es algo que nosotros no hacemos habitualmente, una cesárea en curso de parto o en trabajo de parto, donde podríamos utilizar el catéter epidural, o está descrito la utilización del catéter epidural para el manejo de la analgesia y posteriormente para la realización de la cesárea. Si nosotros vemos este trabajo que fue presentado en el 2010, donde también se buscó o se evaluó la atenuación a la respuesta cardiovascular a la hora de la intubación, y también lo que se estudió fue algunas pautas en el recién nacido, ya sea valorando el valor de cuando al minuto o a los 5 minutos el valor de Apgar sea menor de 7, y después la necesidad de maniobras de resucitación, ya sea la estimulación táctil, la ventilación con máscara, la intubación y finalmente el ingreso neonatal, ¿no?, a la unidad de terapia intensiva. Lo que se vio es que el Apgar, en este trabajo lo que se hizo, se subdividió dos grupos: remifentanilo a 1 gama kilo versus remifentanilo a 0,5 gamas kilo previo a la maniobra de intubación, encontrándose que los pacientes con un Apgar, que al minuto nos encontramos cercano al 58% de los pacientes, o sea 14 de los 24 de la muestra con remifentanilo a 1, versus 38%, 9 pacientes de 24 pacientes con remia 0,5, con Apgar menor a 7. Por otro lado, teníamos un Apgar menor a 5 minutos,
rondando un 21% en los pacientes con remia 1 a 1 gamma kilo y 4% en pacientes con remia gamma a 0,5 gamma kilo. Por otro lado, cuando vemos las maniobras de resucitación táctiles, se requirió en el 46% o 42%. Ya cuando vemos la ventilación con máscara facial se habla del 17 y un 13%. La necesidad de intubación traqueal, 24 y 17%, con requerimiento total de una resucitación o maniobras de resucitación cercanas al 88% con remia de 1 gamma kilo y 71% con remia 0,5 gamma kilo. La admisión neonatal estamos hablando de un casi 90% en ambos grupos. Todo esto para mencionar que los riesgos, si nosotros tomamos las dos líneas o las dos escuelas y las ponemos para evaluar cuál puede ser la repercusión de tomar una línea o la otra, vemos que la depresión neonatal existe con el opioide, que es un riesgo que se puede llegar a asumir siempre y cuando teniendo presente las complicaciones hipertensivas, ya sea la CV a la cabeza, presentes siempre y cuando los valores de severidad de la tensión arterial se desarrollen. Y si se utiliza el opioide, saber que pueden ocurrir estos efectos adversos o esta situación que está claramente definida en este estudio. Y por otro lado, cuando nosotros vemos otro estudio en el cual ya se vio, se buscó determinar la dosis de efecto 95 del remifentanilo, con el objetivo también de disminuir la respuesta a la intubación orotraqueal, teniendo presente el riesgo del ACV y comparando también el score de Apgar y también a su vez determinando muestras de pH umbilical, bien, ya sea arterial o venoso. Lo que se encontró fue que los valores de Apgar y la el requerimiento de maniobras, el requerimiento de maniobras táctiles de ventilación con máscara, intubación orotraqueal y resucitación también es alto. Acá se subdividieron 3 grupos o 5 grupos de 15 pacientes a 0,25, 0,5, 0,75 a 1 gamma kilo y a 1,25 gamma kilo. Y lo que se definió como punto de referencia, como dosis de efecto 95, fue 1,34 gammas kilo. Por otro lado, lo que uno tiene que tener presente son los valores de P también, donde tenemos valores de P muy altos, donde la precisión de los resultados obtenidos genera duda. Esto principalmente uno lo podría encontrar más que nada definido por el valor muestral de los grupos, donde pierde precisión las mediciones al tener grupos con un N bastante pequeño. Ya cuando hablamos de intoxicación por el sulfato de magnesio o cuando vemos que hay sospecha, nosotros la vamos a tener cuando haya disminución de la frecuencia respiratoria, depresión respiratoria, paro respiratorio, bradicardia o paro cardíaco. El antídoto es el gluconato de calcio, que se va a administrar en 2 pautas. La primera pauta es 1 gramo intravenoso lento, una ampolla, 100 miligramos, 10 mililitros, una ampolla al 10%. Y la segunda pauta es 1500 a 3000 miligramos o 1,5 a 3 gramos para pacientes con compromiso cardiovascular. Entonces, 2 pautas claras para dar el gluconato de calcio en el caso de que tengamos sospecha de intoxicación con sulfato de magnesio. A su vez, bueno, las pautas recomendadas para la administración de oxígeno 4 litros por cánula nasal o 10 litros minuto por máscara con oximetría de pulso y en caso severo proceder a la intubación y la asistencia respiratoria mecánica.
Entonces nosotros nos podemos encontrar con que las pacientes se pueden presentar al quirófano ya con tratamiento de la hipertensión, y si nos encontramos con una hipertensión con valores severos o con valores de severidad o valores que hablen de una hipertensión leve, nos vamos a encontrar con antihipertensivos orales o antihipertensivos por vía intravenosa. La guía de hipertensión del embarazo hace recomendaciones claras y pone en el caso de la hipertensión leve a la alfa-metildopa como principal fármaco a recomendar y el beta